Abrimos hoy la mañana con una jornada dedicada a un tema que espero que sea de vuestro interés, es la escala humana de las ciudades. Yo soy Nieves Peinado, soy coordinadora de esta jornada y bueno, os voy a presentar en qué va a consistir y también os voy a presentar a los ponentes, a los participantes que tenemos en el día de hoy. Quiero avisaros de que esta jornada se retransmite a través de Internet. Aquellos que queráis conectaros, pues podéis hacerlo por el enlace que tenemos en nuestra página web. En ella podéis activar o desactivar a voluntad si queréis ver al usuario de lengua de signos, o sea, el subtitulado o el usuario de lengua de signos, según vosotros queráis, ¿vale? Bien, la ciudad ha sido definida en ocasiones como una gran máquina, como la máquina más perfecta que ha creado el hombre, ¿no? Esta definición nos hace pensar en engranajes de un perfecto funcionamiento. Sin embargo, si evocamos las diferentes ciudades que habitamos o que conocemos, ninguna se corresponde con esta imagen de causa y efecto directo, ¿no? Sino que corresponde con una imagen más compleja y a veces difícil de comprender. Esa complejidad, pienso, se debe a las diferentes interacciones que se producen en la ciudad entre sus habitantes, y entre estos y el entorno, entre estos y sus contenidos, en fin. Según decía Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles, la ciudad es un lugar de intercambios, de recuerdos, deseos, de recorridos y destinos. A pesar de ser conscientes de esta complejidad, tendemos a añadir adjetivos a la ciudad para hacerla más comprensible, o con el objeto de acercarnos más a aquello que pensamos o que queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Estos calificativos, pues muchos de ellos son pues, ciudad sostenible, ciudad del futuro, ciudades inteligentes, la ciudad para todos, la ciudad accesible, la ciudad de los niños, en fin, podríamos tener una larga lista de adjetivos, ¿no? Pero ninguna ciudad desarrolla en exclusiva estas cualidades, ¿no? Sino que es un conjunto, o en todas las ciudades encontramos una parte de estas cualidades, ¿no? Desde el área de la arquitectura, que organizamos hoy esta jornada, hemos querido hablar sobre la complejidad de la ciudad, ¿no? Pensamos que cualquier reducción que hagamos de la ciudad nos conducirá a un error. Por ello, nuestra propuesta es buscar la forma de construir y medir la ciudad desde la escala humana, la escala de las personas que la habitan, de todas las personas y de cada una de ellas. Hoy hemos invitado a diferentes profesionales que nos acompañan en esta mesa, que por su experiencia, su estudio y dedicación tienen mucho que decir sobre este tema. Voy a hacer una presentación de cada uno de ellos y además por orden de intervención y además pues, os voy a introducir un poco el tema que van a tratar ellos en más profundidad, ¿no? En primer lugar, Carlos Galán Saco, que está a mi derecha, es ingeniero industrial, arquitecto y diplomado en estudios avanzados en la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro fundador del área de cooperación y desarrollo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y profesor del Máster de Tecnologías para el Desarrollo Humano en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se encuentra finalizando la redacción de la tesis doctoral en arquitectura, con una investigación en el ámbito de habitabilidad básica. Es socio fundador del Centro Europeo de Recursos Avanzados para la Diversidad, Ediversia. Trabaja profesionalmente en ingeniería y arquitectura vinculados al diseño universal de entornos, productos y servicios. Carlos, con su presentación sobre la accesibilidad en los asentamientos humanos, nos introducirá en la escala humana de las ciudades ocultas, de los factores que condicionan la vida de los habitantes de los países más pobres. La otra realidad derivada de la precariedad y la vulnerabilidad, especialmente la de aquellas personas con discapacidad que añaden a su desventaja habitar los entornos más desfavorables. En segundo lugar, Carlos Rodríguez Mao es arquitecto también y compañero mío en el CEAPAD. Tiene una larga experiencia trabajando en pos de la accesibilidad en el entorno construido y en otros entornos como el entorno natural, en urbanismo, en edificación y en vivienda. Ha desarrollado una importante labor como formador en diseño universal, dirigida a diferentes profesionales, y yo destacaría un hecho particular
que él mismo se ha formado y ha aprendido en contacto directo con las personas, ¿no? En particular con las personas con discapacidad, escuchando sus necesidades, preferencias y limitaciones también. Bueno, Carlos, con su charla La escala humana de la ciudad, presentación que da nombre a esta jornada, se va a adentrar en la ciudad, nos va a hacer pisar sus calles para definir así aquellos valores que definen la escala humana de nuestras ciudades, haciendo hincapié, por supuesto, en la accesibilidad, pero teniendo en cuenta que para cualquier actuación a favor de la accesibilidad, para que cualquier actuación sea realmente efectiva, no debemos perder la visión de conjunto de todos estos indicadores de la escala humana. En tercer lugar, bueno, primero tendremos un breve descanso de 20 minutos, un cuarto de hora, y en tercer lugar, José Luis Sanz, al que quiero agradecer especialmente que esté aquí hoy, porque hace una semana, si visteis el programa que teníamos en inicio, pues íbamos a contar con Salvador Rueda del Ayuntamiento de Madrid, que me comunicó hace una semana que no podía venir, entonces contacté con José Luis y os podéis dar cuenta pues, que en una semana el que te pidan una charla, una ponencia, pues siempre es difícil, así que le agradezco especialmente que se encuentre hoy aquí. Y bueno, pues José Luis es jefe del Departamento de Planificación y Coordinación de la Dirección General de Ingeniería Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, compañero mío, nos hemos encontrado hoy después de muchos años, y trabaja desde hace más de 20 años en planificación urbanística y de la movilidad, los últimos años en el Ayuntamiento de Madrid. Ha participado en el desarrollo de la movilidad ciclista y peatonal en la ciudad y, en particular, en la dirección del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid de 2008 y, además, en varios documentos estratégicos para de planificación de la movilidad peatonal. Bueno, pues José Luis, con su presentación Nuevas propuestas de intervención para la mejora de la calidad peatonal de la ciudad, nos dará a conocer las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid de cara a recuperar o mejorar los espacios para el peatón. Nos acercará, por tanto, a casos concretos y cercanos para la mayoría de nosotros. Y en estas propuestas veremos cómo, a través de otras disciplinas, como es la movilidad, se puede abordar y mejorar la accesibilidad para los ciudadanos, ¿no? Por último, en las últimas ponencias de esta mañana, nos acercaremos más a la ciudad. Pasearemos por sus barrios y entraremos en sus viviendas para ver cómo viven sus vecinos. Cómo viven los habitantes de la ciudad nos dará otro factor a considerar de la escala humana. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a la búsqueda de nuevos modelos de convivencia que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, contamos en primer lugar con Miguel Ángel Mira, también arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, colaborador hace años en el estudio de Víctor Cotelo y Carlos Puente Fernández. Estuvo en Dinamarca en la Escuela de Arquitectura de la Real Academia de Arte de la Universidad de Copenhague y colaboró en esos tiempos con oficinas de arquitectos daneses. Ahora cuenta con un estudio independiente con Milla y Navarro, bueno, Milla, Mirá, Navarro y Navarro Arquitectos, y ha trabajado pues, desarrollando diferentes proyectos en la Administración de Justicia, en edificios sociosanitarios, culturales. Ha sido profesor en jornadas y también en seminarios, ¿no? En el 2012 funda la Asociación Jubilares, cuyo fin es la mejora de la sociedad a través de la inclusión de las personas mayores. Como principal instrumento se trabaja en la promoción de comunidades de mayores, senior cohousing, no sé si os suena el término, que es una alternativa residencial necesaria en el panorama social español. Bueno, eso es lo que nos van a explicar ellos, ¿no? Esos nuevos modelos de convivencia, solución para algunas situaciones de vida que tienen las personas mayores en nuestros barrios. Por último, hemos realizado una entrevista al escritor y editor francés Vicent Barin-Pichon, autor del libro Se busca abuelo para compartir piso. En esta novela
nos cuenta cómo en París una serie de unos 6 amigos entre 60 y 85 años perdón, deciden vivir juntos, ¿no? Y se juntan en un piso para compartir pues, el día a día y sus experiencias, ¿no? La intención de esta entrevista es constatar, no es una novela científica ni nada de eso, sin embargo, nos parecía que era constatar que algo estaba cambiando en nuestro modo de vivir en las ciudades y lo queríamos constatar a través de la visión de un escritor, que de alguna manera los escritores se posicionan entre un observador de la sociedad en la que vive, pero también entre el creador de historias, ¿no?, que algún día puede convertirse en realidad, ¿no? Bueno, pues con esta última entrevista que os aviso, él habla español, francés por supuesto, y lo hace muy bien, pero español también habla y a veces es un poco difícil entenderle, pero sí, yo creo que se le entiende muy bien, él hizo el esfuerzo para todos nosotros. Así que pues esta va a ser la jornada de hoy y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchísimas gracias por haberme traído aquí a contaros algo que probablemente, bueno, pues algunos conozcáis. Me gustaría profundizar en algunos temas que quizá no sean tan conocidos, pero creo que importantes. Ayer, cuando le comenté a una compañera que iba a dar la charla, me dijo, oye, ¿y por qué no empiezas contando por qué estás ahí, ¿no? El porqué de todo esto? Realmente nunca lo he hecho de alguna charla, pero nunca me había planteado el por qué me sentaba a contar las cosas que cuento, ¿no? Y pensando, yo me he dado cuenta que en todos estos años, que son ya bastantes de profesión, pues casi 30, he tenido dos momentos muy críticos en los que de alguna manera se me ha revolucionado digamos, he puesto en crisis lo que estaba haciendo en ese momento. Hace como 25 años me encargaron hacer una vivienda unifamiliar, un chalet bastante interesante, y mientras estaba redactando el proyecto, a la hija mayor de los propietarios, los autores del encargo, le detectaron una enfermedad, un síndrome de Rett, una enfermedad poco conocida entonces, una enfermedad rara, y que en ese momento, pues, como el doctor Rett la atendía directamente, pues les di una serie de pautas para que se modificara la vivienda. Yo, pues, como os podéis imaginar, no tenía ni idea. O sea, en mi formación académica en arquitectura no incluía conocimientos relacionados con accesibilidad. O sea, me pareció que me estaban encargando algo completamente imposible. Contacté con Carlos Rodríguez, ya fíjate, o sea, hace 25 años y me echó una mano, me comentó, ya él entonces trabajaba aquí, y me abrió los ojos a otra realidad, que es la realidad de la discapacidad, la realidad de las necesidades que no se contemplan de una forma habitual en la formación, y me ayudó muchísimo a entender lo que podría ser diseñar para todos. Tanto es así que yo cambié mi actividad prácticamente, me dedicaba a ingeniería, arquitectura y tal, pero me centré bastante en temas de diseño universal y durante muchos años he trabajado haciendo planes de accesibilidad, temas relacionados con diseño universal, etc. El otro punto de crisis, el que yo realmente también de alguna manera me caí del caballo, fue cuando, empezando el doctorado, casualmente elegí una asignatura que se llamaba Habitabilidad Básica. Yo estaba haciendo un doctorado en Sostenibilidad y Vitalidad Urbana y Habitabilidad Básica pues me gustó cómo sonaba casi, o sea, no tenía prácticamente ninguna información. Cuando llegué a esa asignatura me di cuenta que lo que me estaban contando correspondía a la realidad de cientos de millones de personas para las que yo no estaba preparado para diseñar ni para comprender. Es la realidad de los países en desarrollo, la realidad de la pobreza. Y bueno, hoy, precisamente, hoy es el primer día que
que junto, digamos, las dos experiencias que han sido más importantes en mi vida en esta presentación. Me tenéis que perdonar porque las dos cosas a las que me dedico probablemente no están casadas en sí, pero yo he intentado hacer una pequeña mezcla para dar a entender lo que puede significar los problemas de vulnerabilidad de los seres humanos, especialmente los problemas de la discapacidad en los países en desarrollo. Bueno, he enfocado la charla en 10 puntos. Podrían haber sido 5 o 7, bueno, he decidido 10 porque parece que un decálogo parece ser un modelo que se puede recordar y de alguna manera pues tiene que ver bastante con lo que vamos a ver. Algo importante, la población del mundo ahora son aproximadamente 7.000 millones de habitantes. O sea, 7.000 millones de habitantes es una barbaridad. Es una barbaridad. Y como no tenemos capacidad probablemente para imaginar lo que eso supone, he utilizado el ejemplo de Manuel Castel, que es un sociólogo, probablemente el que tenga más literatura en España, y que para simplificar dice que si imagináramos el mundo como una aldea de 100 habitantes, 55 de ellos serían asiáticos, probablemente una población de la que conocemos bastante poco. 21 seríamos europeos. 8 norteamericanos, 8 latinoamericanos y 8 africanos. También decía que de esa aldea de 100 habitantes, 6 tendrían la propiedad del 50% de esa aldea. 6, de los cuales 5 serían americanos. No entrando en ideologías, esa es la realidad. 5 personas de esa aldea de 100 habitantes serían propietarios de la mitad de ese pueblo. También decía que 52 serían mujeres, que 48 serían hombres, que 70 no serían blancos, 30 serían blancos, que 1 tendría educación universitaria y que 1 tendría acceso a un ordenador. Eso es un poco la situación del planeta ahora. En esas cifras nos movemos. Bueno, de los 7.000 millones de habitantes, 700 millones de habitantes viven en tugurios. Viven en asentamientos informales, sin acceso a lo básico. 1 de cada 6 habitantes urbanos vive en un tugurio. Y tenéis que pensar que la población urbana se va a doblar hasta el año 2030 en las ciudades. Vamos a pasar a tener el doble de población urbana solamente en 17 años. Esa es una cifra importante a mantener. La gente sin techo alcanza los 150 millones de habitantes. Estamos hablando de personas erráticas que no tienen un sitio fijo donde vivir, que bueno, no necesariamente están viviendo debajo de las estrellas, ¿no? Digamos que están en ese movimiento indefinido que es el desplazamiento dentro de la ciudad. En la imagen de la pantalla sale... no se proyecta. ¿Se puede ver? Ah, se puede ver. La imagen se puede ver el slam de Dharavi. El tugurio de Dharavi es uno de los tugurios más grandes de toda Asia y en él vive 1 millón de personas. 1 millón de personas sin acceso a lo básico. Es un poco para que os hagáis una idea de las escalas en las que estamos trabajando. El Banco Mundial establece que el umbral de pobreza para las personas que tienen la denominación de indigentes está en un ratio de $1 diario. Eso consideran que es el umbral de pobreza para los indigentes. Para las personas que viven en situación de pobreza, en no indigencia, el umbral está en los $2 diarios. El 80% de la población de la India está en esa situación. Las personas que viven bajo el umbral de la pobreza pues presentan unos niveles de vulnerabilidad, o sea, una capacidad menor de reaccionar frente a cualquier agente que los agreda y no tienen probablemente una capacidad reactiva igual que la que podría tener cualquier persona con capacidad económica, ¿no? Y dentro de estos grupos hay algunos que presentan una vulnerabilidad aún mayor. Los ancianos, los niños,
las mujeres. Las mujeres presentan una especial marginación, llevan una carga tremenda, además de las cargas familiares, las cargas productivas, y tienen una discriminación enorme en razón de su sexo. Y también muchísimos niños que no tienen acompañamiento de adulto. Los conflictos armados hacen que esas personas, esos niños o esos seres, digamos, más vulnerables porque carecen de ningún tipo de asistencia o de protección, también están incluidos dentro de los grupos de vulnerabilidad. Y, por supuesto, la discapacidad. Alrededor del 15%, según el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2011, es el más reciente que tenemos, el 15% de la población del mundo, o sea, estamos hablando de 1.000 millones de personas, sufren alguna discapacidad y constituyen la mayor minoría del mundo. La cifra está aumentando porque la población está envejeciendo, obviamente, y eso supone un crecimiento de las personas con discapacidad muchísimo mayor. El 80% de las personas con discapacidad viven en los países en desarrollo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y el Banco Mundial estima que el 20% de las personas con discapacidad vive en los tugurios. Según UNICEF, el 30% de los niños de la calle tiene alguna discapacidad. Hay también algún comentario que me voy a permitir leeros. Dicen que en la mayoría de los países de OCDE se informa que las mujeres tienen una incidencia más alta de discapacidades que los hombres. Se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad. Las mujeres y las niñas con discapacidad son particularmente vulnerables al abuso, según la encuesta realizada en Orissa, India. Prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad eran objetos de palizas en el hogar. El 25% de las mujeres con discapacidades intelectuales habían sido violadas y el 6% de las mujeres con discapacidad esterilizadas. La mortalidad correspondiente a los niños con discapacidad puede alcanzar hasta un 80% en los países en los que la mortalidad de menores de 5 años en su totalidad ha disminuido por debajo del 20%. Y los estudios comparativos sobre legislación en materia de discapacidad dice que solamente 45 países del mundo cuentan con algún tipo de normativa o legislación en esa materia. La discapacidad está creciendo, como habíamos visto, el envejecimiento de la población está aumentando y todo aquello que viene asociado con el envejecimiento, las enfermedades crónicas, la disminución en las capacidades sensoriales, la disminución en las capacidades intelectuales. Y las personas mayores tienen muchísimos más problemas asociados, derivados también de que ocupan un lugar de dependencia en las familias. La asistencia social es prácticamente inexistente, y las personas que prestan ayuda social o un determinado tipo de asistencia no tienen la formación suficiente. No existen ayudas técnicas o las ayudas técnicas que existen no son adecuadas y eso supone pues, un agravamiento de la situación de las personas con discapacidad. Os voy a poner, si os parece, un pequeño vídeo que se llama Haciendo visible la discapacidad. Está acortado, lo editó el Gobierno de Cantabria en la Fundación Amica y creo que refleja, son 3 minutos, y refleja bastante bien el panorama de la discapacidad en el mundo. Unidas, más de 650 millones de personas en el mundo tienen discapacidad, un 10% de la población. De ellas, 2/3 viven en países pobres. La situación de las personas con discapacidad podría mejorar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Unos 426 millones de personas con discapacidad de los países en desarrollo viven por debajo del umbral de la pobreza. Segundo objetivo, lograr la enseñanza primaria universal. Más del 90% de la población infantil con discapacidad de los países en desarrollo no asisten a la escuela.
Tercer objetivo, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. La situación de las mujeres y las niñas con discapacidad en la educación es peor que la de los hombres en la educación. Además, debido a la falta de formación profesional, están poco preparadas para acceder al mundo laboral. Cuarto objetivo, reducir la mortalidad infantil. Muchos de los 200 millones de niños con discapacidad que viven en los países empobrecidos no reciben las vacunas y tratamientos necesarios porque su vida es menos valorada. Quinto objetivo, mejorar la salud materna. Las mujeres con discapacidad generalmente carecen de acceso a la información y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, por dificultades de accesibilidad, estigma y discriminación. Sexto objetivo, combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades. Los programas de prevención apenas tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, por lo que muchas tienen conductas que ponen en riesgo sus vidas. Séptimo objetivo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Se estima que el 80% de las personas con discapacidad de todo el mundo viven en zonas rurales de países en desarrollo y tienen un acceso limitado o nulo al agua y a servicios de saneamiento, lo que aumenta el riesgo de contraer enfermedades. Octavo objetivo, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Para el desarrollo implica necesariamente la inclusión de todos. En conclusión, las políticas relacionadas con los objetivos de desarrollo del milenio no han abordado la discapacidad. Para contribuir a corregir esta situación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los datos indican que las personas con discapacidad se encuentran en una situación mucho peor que el resto de la población. Os voy a comentar otro factor clave en el ámbito de la habitabilidad básica, especialmente en el ámbito de la discapacidad, que es el factor socioeconómico. La economía fundamental en la informalidad es precisamente el hecho de que no existe un trabajo con las condiciones que podría tener cualquier trabajo en Occidente, ¿no? No existe seguridad social, no existe ningún tipo de cobertura. Si no trabajas, no ganas. Esa es la realidad del funcionamiento de la economía informal. Entonces, imaginad lo que eso supone para las personas con discapacidad, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen una imposibilidad para acceder al mercado laboral, en las que se reduce prácticamente en 1/5 el acceso de las personas con discapacidad al empleo en relación con los accesos que ya de por sí son bajos en Europa, en concreto en España. Y todo este trabajo que las personas con discapacidad no pueden hacer, obviamente les incrementa en su nivel de pobreza. Todas las personas que tienen economías informales, pues tienen, por supuesto, mayores privaciones. Pero todo esto supone para las personas con discapacidad un incremento mayor de su dependencia. Dependen de los salarios, dependen de los ingresos de terceras personas. Y si esas personas desaparecen o envejecen, porque imaginaos que son sus familias y se van haciendo mayores, en la misma medida su capacidad de poder abastecerse pues se reduce. Los niveles ambientales que estos grupos sociales poseen en sus hábitats, además son extraordinariamente lesivos. Entonces, lo que hacen es incrementar en gran medida todo lo que son los daños derivados por los agentes tóxicos en los que se mueven, la contaminación, etc. Aunque todo eso lo veremos más adelante. La educación. Aquí es donde debería empezar todo, pero podéis imaginar que aquí poco puede empezar, ¿no? En escuelas como esta.
El 10% de la población con discapacidad en la India no tiene acceso a las escuelas y en educación secundaria solamente el 15%. Prácticamente todos los niños están obligados a trabajar o a compartir su actividad, llamémosla docente, con el trabajo. Este informe sobre el desarrollo humano que se ha editado para el presente año también es un documento muy cortito que conviene poner en la mesa. El Desarrollo Humano 2013 señala el ascenso del sur y el progreso humano en un mundo diverso. El informe indica los cambios profundos en la dinámica mundial impulsados por el auge económico de las nuevas potencias mundiales entre los países en vía de desarrollo. Por la primera vez en 2 siglos, las economías de los países más grandes en vía de desarrollo, Brasil, China e India, están produciendo casi la misma proporción de riqueza global que los países industrializados de Europa y América del Norte. Proyecciones del informe indican que para el año 2020 estos 3 países superarán las economías tradicionales del mundo industrializado. Para el año 2030, 80% de la clase media mundial vivirá en países que hoy en día se consideran en vía de desarrollo. El sur está creciendo agitadamente. La calidad de vida también está mejorando aceleradamente. Con la revolución industrial estalló una nueva era de desarrollo económico que benefició a aproximadamente 100 millones de europeos y norteamericanos a principios del siglo XIX. Hoy en día, en el siglo XXI, el sur está alcanzando nuevos éxitos en materia de desarrollo humano y productividad económica, y así transformando las vidas de miles de millones de personas alrededor del mundo entero. El nuevo sur está desafiando las instituciones globales existentes, creando instituciones propias y generando colaboraciones regionales y subregionales. 3 estrategias comunes de desarrollo han emergido: un Estado desarrollista proactivo, el aprovechamiento de los mercados mundiales y una fuerte innovación en políticas sociales. La reducción de índices de pobreza, el empoderamiento femenino y el uso de las nuevas tecnologías han sido instrumentos de cambio positivo. Por medio de programas hechos en casa, Brasil logró reducir la tasa de población con ingresos inferiores al $1.25 por día en 2/3 desde 1990. En Ruanda, el 52% del parlamento está conformado por mujeres. Estas representantes ahora están posicionadas para realizar cambios contundentes con respecto a políticas de género. Y en Ghana, el 61% de productores de cacao ahora disponen de teléfonos móviles. El crecimiento acelerado del sector de telecomunicaciones ha mejorado su capacidad de relacionarse. Aún así, el impulso se puede perder fácilmente. Un futuro exitoso no está garantizado ni para los países desarrollados. Los países del sur comparten los desafíos de una población en proceso de envejecimiento, el cambio climático y la participación política y la equidad social. A medida de que los ciudadanos acceden a la educación, también aumenta la necesidad de generar oportunidades laborales. Futuros desastres naturales y ecológicos pueden amenazar a los países y a las comunidades más pobres. 3.1 mil millones de personas podrían verse en condiciones de pobreza extrema si el desarrollo sustentable y el medio ambiente no son enfrentados. Sin embargo, los países del sur pueden mantener su crecimiento acelerado. Para aquello, necesitan colaborar para mejorar los índices de equidad, facilitar la participación civil, confrontar los desafíos medioambientales y responder a los cambios demográficos. Este cambio es sin lugar a duda positivo a nivel global. Hoy en día, otros países en vía de desarrollo pueden seguir el ejemplo de los líderes del sur. Las potencias emergentes del sur aún necesitan del norte, y cada vez más el norte necesitará al sur. En un futuro, esto resultará en una mayor cooperación para alcanzar un mejoramiento del desarrollo humano a escala global. El tercer factor, el factor de la habitabilidad. Aquí podéis imaginar, aquí no hay arquitectos, no hay ingenieros, no hay técnicos. Esto es autoconstrucción. O sea, en la informalidad se ocupan los lugares que realmente están libres de interés. En estos lugares, con las características que tienen, podéis imaginar cómo puede ser la vida de
de determinadas personas con discapacidad. Asentamientos con este nivel de construcción, con estas tipologías, en los que se producen niveles de hacinamiento tremendos, los que de estos hacinamientos vienen derivadas también situaciones de violencia, situaciones de agresión sexual, familias que tienen un número grande de niños, donde no hay control de la natalidad, donde el nivel de pobreza se va incrementando con expectativas de vida que no llegan a los 40 años, en donde diferentes soluciones tipológicas como las viviendas repetidas repiten también todos los problemas de falta de respuesta a la discapacidad, viviendas que no tienen ningún tipo de característica adecuada para las personas con discapacidad, o aquellas otras que, por la razón que sea, van creciendo dentro de esas dinámicas de crecimiento urbano. La ocupación de cualquier elemento como un elemento de vivienda y las adaptaciones inexistentes, ¿no? Más ensoñaciones que realidades. La imagen que aparece es un pequeño parque pretendidamente adaptado para niños con discapacidad, un proyecto que se realizó en México, el proyecto Prójimo, intentando adaptar con tecnología de bajo coste, con elementos que no tienen, digamos, industrialización, algún tipo de accesibilidad. Algunas iniciativas internacionales, como la generación de fichas que realiza Handicap Internacional para mejorar condiciones de accesibilidad muy locales a temas muy concretos, letrinas, acceso al agua, etc., ¿no? Manuales que se están desarrollando, como los que fueron fruto del desastre de Haití, ¿no? Guías en las que trataban de educar a la población en las dificultades añadidas que venían derivadas de la situación dramática en la que se encontraban y la cantidad de personas que habían sido lesionadas. Y pasaríamos a hablar de los servicios básicos, ¿no? Otras fotos, imágenes de asentamientos informales en los que no existe ningún tipo de salubridad, donde el saneamiento no existe, donde se convive, se trabaja, se duerme, se vive alrededor de elementos donde realmente los seres humanos no tienen capacidad de evacuar ni de reciclar su presencia. Intervenciones que siempre son muy puntuales en algunos asentamientos, frutos de cooperación internacional que al final, como no tienen mantenimiento, acaban también perdiéndose. Se hacen grandísimas intervenciones, que se mete muchísimo dinero en hacerlas, pero como no existe formación, como no existe mantenimiento, acaban también por desaparecer. El problema del agua es gravísimo. Como dice este cartel, sin agua no hay vida, no hay futuro. En esta imagen se puede ver un poco la situación, desde un acceso al agua en Aruba del 100% hasta a lo mejor un acceso al agua corriente del 21% en Haití y en algunos otros países incluso del 5 y del 6%, ¿no? En el saneamiento pasa lo mismo, o sea, desde países que tienen prácticamente cubierta el saneamiento regulado a países que tan solo el 29% de la población tiene acceso a él. Por eso hay personas que tienen que hacer un kilómetro a lo mejor para llegar a ir a por agua, que cuando las cisternas van vacías, pues bueno, pero cuando vienen cargadas, imaginad lo que eso supone. Imaginad lo que eso supone también para determinadas personas con discapacidad, ¿no? La existencia de pozos es la única forma que en algunos casos pueden tener para suplir este problema. Y bueno, como no vamos muy bien de tiempo y la presentación se va a poner, sí me gustaría que si tenéis ocasión de entrar en ella podáis ver este corto que se llama El drama del agua, al tugurio de Kibera en Nairobi, en Kenia, porque es impresionante ver en qué condiciones se puede vivir para poder entender un poco lo que puede ser la vida diaria de determinados grupos de población mayoritarios.
La energía, aquí se puede ver muy bien el reparto energético, ¿no? Aquí se ve muy claramente la diferencia entre los países ricos y los países pobres. La energía es un factor que incide en la habitabilidad y que determina el nivel de vulnerabilidad de los diferentes habitantes. Programas que se están realizando en el mundo para dotar de pequeños elementos de energía para que se puedan realizar tareas domésticas, para que se pueda estudiar. Tened en cuenta todo lo que supone no tener energía, ¿no? Todo lo que no supone tener unas condiciones para cocinar adecuadamente y todo lo que puede significar no tener capacidad de gestionar los residuos que las sociedades tan masificadas, tan densificadas, existen. Yo recuerdo que estando en Cuba, en La Habana, había por muchos sitios pequeños kioscos donde reparaban los mecheros Bic. A mí me pareció tremendo, ¿no? Ver el nivel de aprovechamiento que las personas que no tienen dinero pues pueden llegar a hacer, ¿no? De un tipo especializado simplemente en reparar. Entonces, todos los desechos, normalmente todos los residuos sólidos que pueden ser reutilizables se reutilizan, ¿no? Pero queda un resto de residuos, queda elementos elevadamente contaminantes que suponen un daño y un empeoramiento sobre todo de la salud de los habitantes, que derivan en problemas de discapacidad. Otro factor muy importante, el factor de la conectividad. Para que nos hagamos una idea, y en este cuadro se puede ver, 1 kilómetro de carretera en Estados Unidos lo utiliza aproximadamente 7.800.000 personas. Sin embargo, 1 kilómetro de carretera en Etiopía lo utilizan 219.000 personas. Eso supone que la amortización de las infraestructuras es bajísima, bajísima. Entonces, los gobiernos apenas tienen capacidad para invertir en infraestructuras porque no pueden ser utilizadas, no van a ser utilizadas, ¿no? En el caso del tren, pues pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Invertir en infraestructuras en los países desarrollados tiene una repercusión económica importante, en los países subdesarrollados no. Cualquier intervención, como esta, que es una conexión entre barriadas informales, facilita la movilidad. O sea, si no existe una facilidad para permitir la movilidad, es muy difícil que la población se pueda dirigir hacia los núcleos económicos, ¿no? Aquí se ve un intercambiador donde las personas desde las barriadas pobres pueden acceder a los medios de transporte y siguen existiendo elementos que tratan de conectar en aquellos puntos más pobres, pero por supuesto sin ningún tipo de garantía que facilite la movilidad, especialmente de las personas con discapacidad. Esta es una foto de un viario interior de Kabul en la que aparece pues, todos los caminos de arena, imaginad, en determinadas circunstancias, quizá en este territorio menos, pero en otros todo lo que puede ser los efectos de la lluvia, los efectos de cualquier tipo de agente atmosférico que deteriore el firme o que impida la movilidad, ¿no? Todos estos elementos que interconectan territorios que son tremendamente vulnerables en caso de lluvia, vulnerables en caso de cualquier corrimiento de tierras, el efecto también de la vegetación, etc. Todo esto hace que esos elementos acaben convirtiéndose en elementos intransitables, sobre todo para determinadas personas. Esta foto que tomé en El Salvador, de personas que tienen que utilizar la calzada para poderse desplazar, porque los viarios, las aceras están ocupados por el comercio informal. El hecho de que no existe una regulación, el hecho de que existe una indefinición del espacio peatonal y del espacio rodado hace que se convierta en un problema para la circulación de determinadas personas. Existen intervenciones en las que se trata de mejorar, casi todas son intervenciones barriales realizadas por los propios habitantes, pero son insuficientes. Por supuesto, el transporte colectivo no está adaptado, en el caso de que exista. Y se sigue recurriendo a los sistemas pues, más antiguos y más probados, pero no dejan de ser elementos que niegan el crecimiento, niegan la tecnología.
Este es un caso que os pongo porque me resultó curioso verlo en Goma. Han fabricado esta especie de bicicleta con ruedas que no funciona para subir, digamos, solo funciona para bajar. La gente que recoge sus mercancías las monta en esa bicicleta y van bajando las cuestas, pues en pendientes, las zonas productivas están altas y bajan con ellas, y luego en los camiones los utilizan para volver a subir, ¿no? Pero esto está ocurriendo ahora. Hay algunas intervenciones, como las que se han hecho en las favelas últimamente, para conectar viviendas con la ciudad. Permitir que esa comunicación exista es básica para las economías locales, ¿no? El transporte es la base de la economía y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Si ese transporte además no facilita la comunicación para las personas con discapacidad, pues se convierte en una barrera más. El factor del contexto. Aquí se puede ver en Caracas la mezcla de la ciudad formal y la informal. Fijaos la presión que la ciudad informal está realizando sobre la ciudad, ¿no? Caracas pues, forma parte de un país que no es necesariamente pobre, ¿no? pero sí que manifiesta grandes dosis de pobreza. Tenéis que tener en cuenta que la población urbana se duplicará, como hemos dicho, hasta el año 2030. Y que ahora mismo, si tenemos en cuenta que hasta el año 1812 aproximadamente, en la Tierra había 1.000 millones de habitantes y que en los últimos 13 años se ha creado una población de 1.000 millones de habitantes, solamente en los últimos 13 años, para que veáis el nivel de crecimiento, y que eso, si lo dividiéramos por los 3 millones de habitantes que tiene, por ejemplo, Madrid, bueno, 3 millones aproximados, no puede que tenga más, haría que para cubrir esa demanda que en los últimos 13 años se ha producido se necesiten 330 ciudades con las dimensiones de Madrid para cubrir el crecimiento poblacional que se está produciendo. Eso supone un problema serio, un problema al que tenemos que dar una respuesta. Esto es una realidad en todas las ciudades grandes de los países en desarrollo, ¿no? Los tugurios de presión. Estos ranchos de Caracas que fotografió mi compañero y profesor Julián Salas corresponden a asentamientos en pendiente. Y una de las cosas que preguntamos a los alumnos cuando están en el curso es si ellos construirían un edificio de 11 plantas sin ascensor. Y además si lo construirían sin camiones, sin grúas, a mano. Hombre, por favor, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo vamos a construir un edificio de 11 plantas sin ascensor y a mano? Bueno, pues la gente que vive aquí, o sea, la persona que vive en la parte más alta de este asentamiento, está a 11 plantas de la parte más baja. Y para construir la vivienda, la infravivienda en la que habita, ha tenido que subirse los sacos de 50 kilos de cemento hasta arriba, a mano. Y esa es su vida, ese es su hábitat. Y además son personas que tienen muy claro que de ahí no van a salir. Imaginaros lo que es una persona con movilidad reducida en este entorno. Esta situación es una situación que se da en todos los países. Bien, me pasan la nota. En fin, como la presentación estará en internet, yo os voy a dar muy deprisa todos los factores. Hay un montón de habitantes que, tanto en los núcleos como en la periferia, están ocupando las ciudades de una forma indeterminada. El factor administrativo es un factor clave. Aquí en Guayaquil, como el terreno es caro y no es posible acceder a él, la gente utiliza el río Guayas para vivir. Se han montado sus palafitos y ahí es donde ellos viven. Viven en las únicas zonas donde se les puede permitir vivir. El resto del terreno tiene propiedad y es caro. Pero ni siquiera en estas situaciones se da. Esta foto está tomada hace 2 semanas en Guayaquil, porque digamos que los asentamientos informales no coinciden con la política de determinadas situaciones de tenencia y se opta por la vía rápida. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que la tenencia nunca está garantizada, y menos en situaciones
en las que no existe ningún control administrativo. Aquí se pueden ver los documentos del registro de la propiedad después del terremoto en Haití, ¿no? Eso es lo que tú tienes y eso es lo que tú puedes acreditar que es tu propiedad. Los realojamientos en los tugurios de Kibera, donde se les dan casas, y en muchos casos son casas que abandonan porque no tienen cultura urbana y acaban decidiendo volver a sus asentamientos. Las culturas de los refugiados, más de 100 millones de personas son refugiadas en el mundo, que acaban pasando pues, prácticamente toda su vida en esa situación. El uso de los espacios indefinidos, como las proximidades a las vías férreas, como las proximidades a las canalizaciones de conducción, de saneamiento, porque no tienen un control de propiedad claro y entonces los habitantes los utilizan como espacios de asentamiento. O aquellos que se sitúan próximos a aquellas parcelas que próximamente se abrirán a la urbanización intentando apoderarse de los primeros terrenos. O aquellas otras que se regulan desde la administración con procedimientos, digamos, más programados. El factor de la localización, ya lo habíamos visto un poco antes. Imaginaos en estas viviendas con esas escaleras lo que puede suponer vivir ahí para una persona con algún tipo de movilidad reducida, lo que eso puede suponer en asentamientos como los que se están dando en Perú. Las dificultades para poderse desplazar por diferentes entornos físicos y los factores climáticos, ¿no? Frente a edificios perfectamente climatizados, imaginad lo que es la vida de las personas que no tienen ningún tipo de control sobre su entorno. Personas que pueden tener alguna discapacidad en la que la temperatura también puede tener una influencia, lo que eso puede significar. El factor medioambiental, aquellos lugares contaminados que inciden en la salud de las personas, aquellos que tienen que vivir del reciclaje de las basuras, aquellos que conviven con los desperdicios y que son su fuente económica, ¿no? Realmente hay muchísimas personas en el mundo que viven del reciclaje, viven de los residuos y esa es su forma económica y que no se lo quiten. Personas que conviven con ese tipo de situaciones. La mala ubicación de determinados elementos que pueden ser contaminantes, la presencia de cementerios, que pueden contaminar las aguas de los ríos, vertidos incontrolados en las aguas que luego servirán de alimentación, de bebida, algunos factores ambientales derivados de la contaminación, como bien sabéis, y por último, para terminar ya en este proceso acelerado, el factor de la seguridad. La vulnerabilidad debida a la imposibilidad de determinar cuáles son los daños que los agentes meteorológicos, como en este caso, pueden ocurrir, daños como los que ocurrieron en Pakistán, inundaciones y tormentas tropicales que acaban entrando en cualquier tipo de zona, especialmente en las vulnerables, en las que los manuales se limitan a decir cómo tienes que evacuar, o sea, poco te pueden decir aparte de eso. Otras situaciones en las que el riesgo se deriva de la inexistencia de agua, ¿no? O los deslaves que se producen por los corrimientos de tierra. Lugares donde las viviendas están tomando posiciones porque son los lugares en los que pueden vivir y dónde van a ir, ¿no? Los elementos derivados, los problemas derivados de tsunamis, como el que recientemente hemos podido ser testigos, o aquellos que también se derivan de la presencia de volcanes, como este que destrozó la zona de Goma en Congo. Los incendios que se producen en los asentamientos informales, imaginaos con ese nivel de hacinamiento, con esa densidad de ocupación, cómo se puede detener un incendio en el caso de que se produzca, ¿no? Cómo quedan las ciudades y qué servicios y qué hábitats quedan para las personas, especialmente las personas con discapacidad después de los terremotos, ¿no? La cantidad de gente lesionada que procede de esas situaciones. Los problemas derivados de tránsito. En los países en vías de desarrollo los accidentes son brutales. Acabamos de regresar de Ecuador, de asesorar al gobierno. Uno de los edificios más grandes, 10 plantas, se destina exclusivamente a gestionar temas de accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito derivados pues, de situaciones como esta, ¿no? Donde una persona puede llevar a toda su familia
en la moto. Y otro tema fundamental, y con este término, la inseguridad, ¿no? El tema de la inseguridad que determina pues, un montón de lesiones, un montón de agresiones, y que para las personas con discapacidad, especialmente para las personas con discapacidad intelectual, supone un problema tremendo en los países en vías de desarrollo. Otro vídeo que también os dejaré para que podáis ver y acabar con esta frase de Orwell que dice que lo que define a la sociedad actual no es la inseguridad ni la crueldad, sino la desigualdad y la pobreza. Cardoso, el anterior presidente de Brasil, cuando estuvo aquí hace unos años dando una conferencia, decía que el problema de Brasil no era un problema de pobreza. El problema de Brasil era un problema de injusticia, porque el 80% de la población, de la riqueza del país estaba en manos del 10% de la población. Y sobre esas cosas nosotros tenemos algo que decir. Somos técnicos, estamos comprometidos, tenemos información y tenemos formación suficiente para dar una respuesta a esto. Muchas gracias.